Bueno, básicamente, como sabéis, la electrónica en nuestro negocio fundamental es el ensamblaje, el montaje de tarjetas electrónicas. Luego también a veces hacemos algo más, que es integrar esa tarjeta en un chasis o en una caja de plástico o algo, pero básicamente es el montaje de tarjetas electrónicas. Y estas tarjetas están formadas por una base, que es un circuito impreso, que es una placa, lo que normalmente se llama la placa del circuito impreso, sobre la que se colocan unos determinados componentes, ¿vale? Digamos, dentro de los componentes hay dos mundos muy importantes. Es el mundo del montaje superficial, los componentes de montaje superficial, que surgieron pues hace ya aproximadamente 20 años, frente a lo que todavía se llaman componentes convencionales. La diferencia está en que los componentes convencionales se insertaban en un agujerito que llevaba la placa y eran mucho más grandes. Como consecuencia de la miniaturización de la electrónica, pues tenemos el reloj cada vez más pequeño, las cámaras cada vez más potentes, pues había que colocar más componentes en el mismo sitio, con lo cual surgió este mundo de componentes de montaje superficial, que son mucho más pequeños, más fáciles de automatizar, y digamos esos son los dos mundos. Y luego están los componentes activos, que son los que más han evolucionado, desde los transistores, que es el diodo y el transistor, que es el componente más elemental, pues hasta los circuitos integrados, que son los que hoy en día, digamos, dominan el mercado, ¿no? Un gran microprocesador es el que controla una cámara, o el que controla un reloj, o el que controla una nave espacial. Fijaros, por poner un ejemplo, es un ejemplo muy ilustrativo de lo que estábamos comentando. Esta es una tarjeta bastante compleja, controla un televisor plano. Y, por ejemplo, este es el microprocesador del que hablábamos, que es de montaje superficial. Si lo viéramos por el otro lado, veríamos que no hay agujero, o sea que no tiene que pasar, por eso son de montaje superficial. Casi todo es de montaje superficial en esta tarjeta y, como os decía, solamente se mantienen componentes convencionales en aquellos que por su tamaño es imposible. Digamos, por ejemplo, el conector trasero del televisor, ese tiene que ser como es, no lo podemos hacer más pequeño porque es así. O los conectores de conexión, o la conexión de la tarjeta para codificación de satélite o determinados tipos de conectores. Y luego, lo que permite otra cosa muy importante, que permite el montaje superficial, que antes no ocurría, es que puede haber componentes por los dos lados de la tarjeta, ¿vale? Antes era normal que una tarjeta tenía todos los componentes en un lado y por el otro lado estaba la soldadura. El montaje superficial, al no necesitar agujeros, permite que haya componentes en esta cara y en la otra, con lo cual se aprovecha doblemente el espacio, que es lo que hablábamos antes, que es el origen de todo esto, es intentar meter más cosas en el mismo espacio. Digamos, en un televisor pues hay un determinado espacio, en un televisor muy grande hay mucho espacio, en un televisor pequeñito, como un monitor de un eso, hay menos espacio. Por tanto, si queremos que tenga unas grandes prestaciones, tenemos que meter más componentes y necesitamos reducir el espacio.